Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte y que ya estés aquí escuchando Vivir con Pasión, el 96.5 FM de tu radio, y saludos a ti que también nos escuchas por internet, www.dominio.fm. Te recuerdo que puedes de esta manera estar enlazado con nosotros también para estar al pendiente del programa de hoy, porque de verdad que bueno, aparte te va a servir muchísimo. ¿Quién en esta vida no ha tratado con gente mentirosa? Y que miente, no nada más así como... Porque el que diga que nunca ha dicho una mentira, está diciendo mentiras. La verdad, ¿para qué nos hacemos? Sí, o sea, no hay alguien en esta vida que sea 100% sincero. Porque hay desde esas mentiras que piadosas o que, pues bueno, es que me da pena, ¿verdad? Luego se ve mal, ni modo que digas que... De pronto, ¿te gustó la comida? Sí, pues ni modo que digas que no. Entonces... Pues a veces el mentir se vuelve hasta cierto punto algo como de la vida social, digámoslo así. Mal, la verdad no es que esté bien, pero hasta cierto punto hay situaciones en las que no se puede llegar a ser 100% honesto, porque hasta podrías estar siendo hiriente. Entonces como que disfrazas ciertas situaciones o ciertas cosas, pero eso es una situación muy diferente a cuando ya hay personas que tienden a inventar y a creerse incluso sus propias mentiras. ¿Cómo son estas personas? Pues pueden llegar a ser mentirosos patológicos, se les llama, o algunos los conocen como, también existe esta situación, ahora sí que la mitomanía o esta clasificación que es más conocida en el ámbito psicológico, gente mitómana, que inventa mentiras y se las cree. Entonces, hoy vamos a hablar, bueno, tanto de cómo detectar personas que mienten. Ya hace mucho tiempo me acuerdo que hice un programa sobre el aspecto del lenguaje corporal, cómo detectar, y hemos tenido también situaciones analizando tanto con especialistas más profundos abarcan más profundidad en este tema, y con mi experiencia en la programación neurolingüística, al estar leyendo, valga la expresión, el detectar la mentira desde la expresión facial, el lenguaje no verbal, pues no siempre es muy sencillo, pero hoy te voy a compartir algunos tips que te pueden ayudar muchísimo para detectar a alguien que miente. Así que el tema va a estar muy interesante, quédate, ya sabes que podemos estar en contacto a través de la línea telefónica 8000-2300, también del WhatsApp aquí en que tenemos en cabina, 8180002300. Por favor, ya agréganos, ya es parte de que seamos parte también en tus redes electrónicas, ahora sí que del WhatsApp, para estar en contacto de manera inmediata aquí en cabina. Y pues vamos a empezar con este tema de las mentiras, cómo detectarlas, cómo darnos cuenta si alguien está mintiendo, porque son varios aspectos a cubrir, como te decía, tanto a veces ciertas palabras como también el lenguaje corporal de una persona. El mentiroso patológico, para empezar, como te decía ahorita, es alguien que ya no vive en la realidad, sino que vive en esas mentiras que dice. Y a menudo o constantemente estas mentiras que dice lo hace para compensar una baja autoestima. ¿Cómo te explico esto? O sea, ya habíamos dicho una mentira piadosa, o a veces hay gente que se dedica a exagerar un poquito la verdad de vez en cuando. Y creo que esto se da mucho, incluso lo hemos platicado, cómo se está dando esto bastante en las redes sociales, en Facebook. La vez pasada tuve la oportunidad de ver un video de una persona que estaba haciendo como una investigación de lo que la gente subía a Facebook. Y de repente ve un chavo, ¿verdad?, que está en su cocina, se sube un platillo que se veía muy rico, y la gente, pues bueno, de un momento a otro ponía ahí, que decía que él lo había cocinado, y inmediatamente ya tenía como 50 y tantos likes en esta investigación, en esta visita de estas personas que empezaron a realizar como investigaciones a los likes de alguien. Entonces llegaron a la casa de esta persona y detectan que en la basura pues había una lata
de ese, ahora sí que de ese platillo que había realizado esta persona o que había cocinado en teoría. Entonces esto lo hacían principalmente para reflexionar hasta dónde la gente es capaz de mentir, incluso con tal de, o sea, solamente por el hecho de obtener en este caso likes, que tiene mucho que ver con esa, pues a veces baja autoestima, el decir necesito aprobación o que la gente me vea, ¿no? Hay que hacer un análisis y preguntarte, ¿has hecho algo de este tipo? O sea, el mentir por el solo motivo de querer obtener reconocimiento o que a la gente le guste eso que estás diciendo. Y esto, te digo, puede ser en Facebook, redes sociales, etcétera, pero también pues obviamente se da en la vida diaria. Ahorita pongo de ejemplo las redes sociales porque es una manera en la que te comunicas bastante, incluso llegas a un alcance mayor, porque las personas que tienes ahí pues no las ves diariamente, ni a veces ni cada semana ni cada mes, a veces algunas en todo el año ni siquiera las ves en persona, pero ahí están comentando, platicando, y es una forma de también socializar que tenemos hoy en día. Y en el entorno, pues hay personas que tienden a exagerar la verdad, como te decía ahorita, puede ser algo leve, pero hay otras que es en extremo. Algo que, no sé, por ejemplo, una anécdota, algo que tenga que ver con un viaje, gastos que hayas hecho o que haya hecho esa persona. Por ejemplo, hablar de cuánto le costó la cena que compró, que pagó en un restaurante. Incluso situaciones que a lo mejor a los demás no le importan, pero que para él el exaltarlo, pues lo hace llamar la atención. Lo que más busca es llamar la atención de los demás. Una persona que tiene esta patología, que vive diciendo mentiras de forma constante, lo hace hasta de forma compulsiva. O sea, no nota en qué momento empieza a mentir, mentir y mentir. Las mentiras ya son parte de su estilo de vida. Inventan incluso cosas por situaciones que les gusta, como te decía, simplemente el que la persona caiga en ese juego, en esa incluso como admiración de su vida personal, pero que muchas veces es una farsa. Y es algo muy triste, ¿no? Porque definitivamente esto, el estar inventando una vida que no existe, pues cuando la persona tiene ese choque consigo misma de decir, oye, esto no es verdad, esto lo inventaste, pues definitivamente es algo que le genera, incluso puede ser una depresión, ¿no? Entonces, darnos cuenta cuando alguien hace esto, pues incluso esta persona requeriría ayuda. Sin embargo, depende, tienes que detectar si esta persona lo hace para llamar la atención y si al momento en que tú la descubres puede ser también contraproducente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay personas que les afecta a tal grado que les puedes caer mal o pueden querer incluso inventar cosas sobre ti. Y esto pues ya es muy delicado. ¿Has conocido a alguien así? ¿Te has dado cuenta que a lo mejor alguien en tu entorno, en tu trabajo, pues porque sucede, ¿no? La vez pasada una persona me compartía cómo alguien, un compañero de trabajo, inventaba cosas así. Una compañera de repente pues estaba creando historias acerca de otras personas que no tenían absolutamente nada de verdad. O de ella misma, con una persona de la oficina que inventó que habían salido, que casi eran pareja, y pues resulta que solamente en su imaginación. Pero lo contaba de una manera tan convincente, eso me dicen, pues que definitivamente eso hacía creer que era real hasta que la descubren. Entonces vamos a detectar también cómo mienten estas personas y darnos cuenta, porque algunos ya son muy expertos, pero a través del lenguaje corporal podrás detectar también estas mentiras. 8180002300 es el WhatsApp aquí en cabina. Regresamos después de esta pausa con más de Vivir con Pasión. No te vayas. ¿Cómo detectar a alguien que miente? ¿Cómo saberlo también a través de su lenguaje no verbal, de sus gestos? Porque podemos ser capaces de leer a una persona a través de esos gestos, de esas miradas.
y nos puede revelar muchísimo. Fijarnos, por ejemplo, en las expresiones faciales para saber si alguien está mintiendo te puede evitar pues algún engaño, ¿no? Ahora, la gente, pues a nadie nos gusta, o a nadie le gusta, sobre todo a la gente que hace esto, pues que a nadie nos gusta que nos mientan, y a nadie le gusta, pues ser descubierto en la mentira. Entonces hay que ver de qué manera ser muy inteligentes en esto, porque hay personas que, bueno, se acostumbran también a mentir en el trabajo, el por qué no llegan temprano o el por qué no van al trabajo. ¿Cuánta gente no inventa sentirse enfermo cuando no lo está? O simplemente el que, ay, bueno, es que había mucho tráfico, ¿no? Y total, todos los días hay tráfico, pues sí, pues tómate tu tiempo, ¿verdad? Entonces llegan tarde. Y mentiras de muchos tipos, ¿no? El no me llegó la información, no es que no recibí el reporte, no es que mi correo electrónico no funciona. Total, se viven pues de excusas y también no nada más en el área laboral, sino también en el ámbito personal. ¿Cómo puedes detectar a alguien? Ahora, aquí es muy importante, vamos a hablar pues de cuando tienes a la persona de frente, porque cuando es únicamente ahora que se utilizan mucho estos medios electrónicos, WhatsApp, o bien que a la persona no la ves y estás solamente al teléfono, se vuelve esto más complicado. Pero vamos a ver cómo te puede ser útil, y estos puntos o métodos de detección de mentiras que pueden ser incluso usados, porque la verdad los utilizan en tribunales, interrogatorios y hasta los jueces al usar esta detección de mentiras para determinar cómo esta persona tal vez está en este momento mintiendo, ¿no? Cómo darse cuenta. Hay que aprender a leer estas expresiones faciales y detectar mentiras, por ejemplo, viendo la cara y los ojos. Prestar atención a las microexpresiones, que son las que aparecen en nuestra cara, en la cara de una persona, a veces hasta por fracciones de segundo, fíjate, y revelan la verdadera emoción que alguien siente por debajo de esa mentira. Algunas personas las captan de una manera muy natural, pero casi todos podemos desarrollar esa capacidad de detectar e interpretar estas microexpresiones. Normalmente, una persona que miente, sus microexpresiones reflejan angustia. ¿Cómo es esto? Sus cejas están un poco levantadas hacia el centro de la frente, es decir, como hacia el ceño fruncido. O sea, por más que sean ahora sí como queriéndose o estén tratando de ser muy honestos, si la persona tiene sus cejas algo unidas intentando querer convencer al otro de que lo que dice es verdad, quiere decir que posiblemente ahí no hay una honestidad completa. Hay que observar, por ejemplo, si la persona, esto es bien interesante porque esta es bastante notoria. Cuando una persona se toca la nariz de forma como de tic, cuando te tocas la nariz, la gente que me está viendo, así como que está viendo en internet, por ejemplo, como un ligero roce en la punta de la nariz, eso habla de signo de duda o que no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Incluso a veces ni siquiera tiene que ver con alguien mentiroso patológico, pero hay personas que tienen como esa manía o esa costumbre y que los empiezas a detectar cuando te dicen, pues creo que no, creo que sí, o creo que no, o creo que se tiene que hacer de tal manera, o afirman algo, pero su lenguaje corporal al tocarse la nariz, eso los delata de que existe duda, que no están seguros de lo que te están diciendo, o posiblemente sí están mintiendo cuando se están tratando de una afirmación. Si lo hace en ese momento en el que está afirmando, tocarse la nariz, es cuando están posiblemente mintiendo. También esto lo hacen, o estas personas lo hacen, porque su adrenalina aumenta. Y al llegar a estos capilares en la nariz causa como comezón. Entonces, cuando también alguien está mintiendo, se tapa la boca de forma inconsciente, como si quisiera estar tapando esa mentira que está diciendo. También otra manera de detectar esto es si la boca, por ejemplo, o los labios están como fruncidos, apretados, eso indica tensión emocional. No, hombre, con estas herramientas que tienes vas a estar observando cada microexpresión facial de alguien cuando le preguntas algo, ¿no? Incluso cuando alguien platica o exagera o está exagerando esa verdad como de la que hablábamos hace un momento, el estar
diciendo algo, pero ahora sí que exaltando la situación, exagerándola, pues está posiblemente haciendo de las suyas en las mentiras. Ahora bien, fíjate, vamos a hablar de las miradas. Fíjate en los ojos de esa persona y en cómo los mueve. Se puede determinar también si una persona está recordando algo verdadero, esto es muy interesante, o si está inventando algo. Pero aguas, porque también, fíjate, ahorita te voy a hacer esta pregunta. Simplemente al preguntarte esto, trata de recordar en este momento a tu maestro de primaria, que fue así como tu maestro, tu maestra favorita. ¿Cómo era físicamente? Recuérdala cómo era, recuérdalo. A ver. Ahorita que te hice recordar, inmediatamente, y observa a ver si lo hiciste así, tus ojos se fueron hacia la izquierda para recordar a esa persona. Cuando recordamos, nuestros ojos se van arriba hacia la izquierda. Pero cuando se miente o cuando se inventa, tus ojos se van hacia el otro lado, hacia arriba, a la derecha. Estas miradas, la mirada de arriba hacia la derecha, también puede ser de imaginar. O sea, imagínate cómo quisieras que fueran tus próximas vacaciones. ¿A dónde te gustaría ir? Y tus ojos empiezan a ir hacia arriba, a la derecha, para visualizar ese momento. Empiezas a crear momentos, situaciones. Esa es la imaginación. Y al momento en que a alguien le preguntas, oye, fuiste ayer a hacer el pago de, no sé, hiciste el pago del coche. Y si la persona se va sus ojos hacia arriba a la derecha y te dice que sí, pues está inventando una mentira. Es una manera de evasión. Ahora, hay personas, fíjate, esto no es fácil, porque hay personas que son muy hábiles y dicen, no voy a voltear a ningún lado y mi mirada muy fija. Entonces, de tan fija que tiene la mirada, también es como mucha tensión emocional. Pero voltear los ojos, irse con los ojos hacia arriba, o sea, que te vayan tus ojos hacia la derecha y hacia arriba, quiere decir estar creando una situación. O sea, no siempre es mentir, pero cuando estás haciendo una pregunta de la cual estás pidiendo una afirmación, un sí o un no, y la persona ve hacia arriba, hacia la derecha, entonces está tratando de crear o inventar una mentira. Fíjate esto, qué interesante. O, ¿qué hiciste el fin de semana? Y luego la persona voltea hacia arriba y empieza, no, es que fíjate que fui a una fiesta, estuvo padrísima. Y, a ver, ya le está agregando de su cosecha, ¿sí? Pero cuando ve hacia arriba, hacia la izquierda, está recordando sucesos, recordando situaciones. Bueno, esto, papás, yo creo que también lo pueden aplicar muchísimo con sus hijos y darse cuenta de si están siendo honestos. También, al observar esos ojos, el cómo los muevan, se puede determinar, como te decía, tanto si recuerdan como el hecho también de si parpadean, habla mucho de una persona. Cuando sus ojos parpadean más rápido, quiere decir que también posiblemente esta persona está mintiendo. Siempre los ojos tienden a parpadear más rápido cuando se está mintiendo. O frotarse los ojos, pero fíjate, esto de frotarse los ojos es más común en el género masculino que en el femenino. O sea, es una manera de, pues también como no querer ver la realidad, ¿no? Y mejor irse a la invención, pero se da más en los hombres el hecho de frotarse los ojos. Observa los párpados de una persona. Suelen cerrarse más tiempo de lo normal que un parpadeo común, como te decía, si la persona no está de acuerdo con lo que está diciendo. Y también esto a veces puede ser, bueno, es que son microexpresiones, como te decía, a veces esta microexpresión facial pues no es tan sencillo de observar inmediatamente, pero por eso es importante desarrollar esa habilidad de observación. Las personas que son a veces más, digamos, introvertidas, o en el sentido de que son más tranquilas, más observadoras, tienden a ser son más buenos escuchas. Bueno, ellos son muy buenos para observar, generalmente. Así que, ¿quieres ahora sí que darte cuenta, observando más al otro, escuchando más allá de las palabras? Puedes detectar si esa persona está siendo honesta contigo. Estás saliendo con alguien y le haces preguntas como, oye,
¿Y a qué hora dormiste ayer? ¿Saliste el fin de semana o no saliste? Observa, escucha su lenguaje corporal porque te dice mucho más que un sí o un no o sus propias palabras. Entonces, eso tiene que ver bastante con lo que nos expresa alguien y no tiene que ver con lo que habla, sino con lo que calla, pero que su cuerpo habla de todo lo que él quiere expresar. También, por ejemplo, si sus manos o los dedos se acercan a los ojos, es una señal de que intenta no ver la verdad. Como te decía ahorita, eso de frotarse la cara o frotarse los ojos es una manera de no querer ver la verdad y pues estar inventando eso. Saludos, aquí me escriben, me dice, excelente programa, lo más importante es que los movimientos oculares son involuntarios, no se hacen de manera consciente. Y sí, claro, eso tú también practicas la programación neurolingüística. Muchísimos saludos, sí, de hecho, pues es lo que estoy compartiendo. Eso tiene mucho que ver con la programación neurolingüística y nosotros lo aprendimos, bueno, yo lo aprendí mucho en mi certificación de coaching con programación neurolingüística. Y nos ayuda mucho también para nuestro autoconocimiento, el hacernos más conscientes de nuestro lenguaje corporal, pero como aquí me dices tú, tienes razón, hay cosas que no, por más que queramos, o sea, movimientos como en este caso me dices, no me dices tu nombre Lucero, ¿verdad? Me dices Lucero Valle, no son voluntarios, de repente así, pues ya, son microexpresiones que con hacer cualquier movimiento, ya expresamos algo. Vamos a hacer una pausa, te recuerdo el WhatsApp aquí en cabina, 81 80 00 2300. ¿Quieres hacer alguna pregunta, algún comentario? Hazlo aquí en WhatsApp o al teléfono 80 00 2300. Regresamos con más de Vivir con Pasión. Seguimos compartiendo este tema, cómo detectar las mentiras. Te mando saludos aquí a la gente que nos está escuchando y está colaborando también con el tema. Saludos a María Rodríguez, que también me escribes aquí por Facebook, y también a la gente que nos sigue en Twitter. Sígueme en Twitter, @Dominio Radio. Gracias por estar también escribiendo, compartiendo tus mensajes y colaborando con el tema del día de hoy. Que pues sí, ya hay gente que se está identificando con este tema de las mentiras, gente que vive o que comparte o convive con personas que pues sí tienen esta costumbre de inventar. Entonces, estos puntos que te estoy compartiendo te ayudan a detectarlo, a darte cuenta, a prevenir, pues sobre todo engaños, ¿no? Y también, pues bueno, te decía ahorita en el ámbito también laboral o personal, pues a veces prevenir situaciones en donde dices, bueno, si esta persona me está mintiendo ahorita y tal vez no hay una relación muy profunda con él o con ella, pues ¿qué te vas a esperar después, no? Porque hay personas que pues tienden pues sí, a decir mentiras constantemente porque ni siquiera tienen ahora sí que un fundamento profundo que dices, pues ¿para qué, verdad? O sea, no tienes para qué inventarme nada. Ahora también, como te decía, los ojos cuando los mueve, pues tiene mucho que ver si esta persona está recordando, ya dijimos, o bien si está inventando. También el evaluar, por ejemplo, la veracidad de una persona, no puedes pues hacerlo únicamente con el movimiento de sus ojos, porque también el ver hacia cierta dirección, pues puede establecer si está mintiendo o no, pero no lo es todo, ¿verdad? Hay que ver también en conjunto su lenguaje no verbal, porque no es del todo, ahora sí, nada más confiable el hecho de mover los ojos de cierta manera. El contacto visual no es la única forma de detectar que alguien miente, y también, de hecho, pues a veces una persona, el que miente, como te decía, a veces tiene también esa facilidad de mantener ese contacto visual, o sea, tienen tanta experiencia que dicen, no, pues no voy a dejar de ver a la persona porque si agacho la mirada, pues es notorio que a lo mejor no estoy segura o no estoy seguro de lo que estoy diciendo o va a pensar que estoy mintiendo. Entonces son personas que incluso son tan hábiles que ya saben de esto. Esta técnica de, por ejemplo, mantener este contacto visual, pues sí te ayuda, pero para detectar sus movimientos, como te decía ahorita. Y también hay personas que, como mienten seguido, compensan la creencia de que como, bueno, el contacto visual de una persona que miente no es
no lo mantiene, pues bueno, ellos dicen o se mantienen con ese contacto visual muy, muy constante. Ahora, las respuestas verbales es cómo detectar también dependiendo de lo que te está diciendo. Hay que prestar atención a la voz de esta persona porque la voz puede ser un muy buen indicador de veracidad o de mentira. Es muy común que una persona que miente empiece a hablar muy deprisa o mucho más despacio de lo normal. O que la tensión, esta tensión que tiene de estrés, de, ay, estoy mintiendo, ¿verdad? Esta tensión que tiene, provoque que su voz se vuelva más aguda o tiemble. Eso es del nervio, ¿verdad? Puede llegar a tartamudear o a balbucear, porque eso también puede ser una señal de mentir. Presta atención a los detalles en exceso. O sea, por ejemplo, si esta persona te da muchos detalles, o sea, ya que dices, ay, a ver, como que ya le inventó mucho, ¿no? Ya es demasiado exagerado lo que le está agregando a su historia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir que hizo un viaje, inventa, agrega cosas y tú dices, a ver, eso como que no se me hace real, como que siento que está exagerando. Toma en cuenta también esas respuestas emocionales de forma inconsciente. La duración de las reacciones puede ser un muy buen indicativo para alguien o si alguien miente. Por ejemplo, la persona tal vez ensayó la respuesta o estaba esperando que ya le preguntaras eso. O bien solamente quiere responder cualquier cosa con tal de no quedarse en silencio. Si haces una pregunta y la persona responde inmediatamente, hay muchas posibilidades de que te está mintiendo. O sea, demasiado rápido, así como que ya sabía que me ibas a preguntar eso, ¿verdad? Tal vez hasta ensayó la respuesta a esa pregunta o esté pensando en cómo evitar el tema. Otra muestra puede ser omitir detalles relevantes, como por ejemplo yo fui a trabajar a las 5 de la mañana y cuando regresé a las 5 de la tarde, no, ya estaba muy cansado. Aquí, por ejemplo, esta persona usó solamente la frase para esconder lo que sucedió entre esos dos momentos. No, pues fui a trabajar y luego ya regresé, pero no te contó absolutamente ni un detalle, ¿verdad? Entonces, ahí posiblemente lo que hizo fue como, no me preguntan más, ¿no? El ponerle un límite a que la otra persona te cuestione o le cuestione, ¿no? En este caso, pues si tú eres su interlocutor, lo que menos quiere es darte más detalles. Otro aspecto es prestar mucha atención a la reacción de la persona ante tus preguntas. Alguien que te ha dicho la verdad no suele sentir la necesidad de defenderse ni de sentirse ofendido porque te está diciendo posiblemente la verdad. Alguien que no ha dicho toda la verdad, entonces necesita compensar esa mentira. Tal vez atacando verbalmente, desviando preguntas o bien usando otras tácticas de evasión. Una persona, por el contrario, que te está diciendo la verdad, cuando se le está cuestionando responde pues con explicaciones detalladas, pero sin tanto rollo, porque lo que quiere o quien quiere ahora sí que engañarte no va a estar dispuesto a revelar un solo detalle más, sino que seguirá repitiendo lo mismo y otra vez. Esto dependiendo de si esa persona es mitómana o no. O sea, si no es una persona que sea mentiroso ya pues compulsivo, ¿no? O que tiene esta fijación por mentir ya como una patología, mentiroso patológico, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta cómo estos detalles, pues realmente pueden dar mucho de revelar, ¿no? Si es una verdad o es una mentira. Date cuenta en cuanto al retraso en la velocidad de respuesta a sus preguntas o las preguntas que haces, ¿no? Una respuesta sincera va a venir a su memoria.
pero las mentiras pues requieren que se repase mentalmente lo que le ha dicho a otras personas antes para evitar contradecirse. Tome en cuenta que cuando alguien está pensando en un momento para recordar algo, no significa necesariamente que esté mintiendo, porque también no nos vayamos a volver así como ya obsesivos de, me está mintiendo, ya se tardó en responder, o dijo rápidamente. O sea, observa todo, ojos, palabras, lenguaje corporal, se tapa la boca, se tocó la nariz. A veces hay personas que tocan también el cuello, o sea, ahí es inseguridad o indecisión o no saben lo que quiere decir, ¿no? Muchas veces es esa también posibilidad de que esté inventando la respuesta. Cuando tocan, hombres se tocan mucho o agarran el cuello de la camisa. Estoy así como que en aprietos, no sé qué decir. Así que date cuenta de este detalle porque es muy interesante. También cuando alguien piensa un momento para recordar algo, pues su reacción es natural. O sea, es, ¿verdad? Sí fui, no, fíjate. O sea, es muy relajado. No se estresa en contestar de alguna manera específica, ni se apresura, ni tiene por qué exaltarse, ¿verdad? Entonces, estos son algunos aspectos que te ayudan mucho a detectar estas palabras o expresiones de mentira. Algunas expresiones también pueden darte una pista de que se está mintiendo. Por ejemplo, repetir tus palabras exactamente al responder una pregunta. O sea, inmediatamente así tal cual lo que tú dijiste, entonces la otra persona hace como una réplica, ¿no? Tratar también de perder tiempo, como pedir que, a ver, ¿qué me preguntaste? A ver, ¿cómo? O sea, es como, dame tiempo para yo inventar, ¿no? Y eso mucha gente a veces, ¿cómo fue la pregunta? Los exámenes orales, o sea, es porque no hay esa seguridad, ¿no? Otra manera también de perder tiempo es elogiarte por esa pregunta, pero respondiendo que la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, porque quiere tiempo para contestarte algo. Ahora, te digo, depende mucho de lo que estés preguntando, ¿no? Si necesitas recordar o habría que ver. Hablar de manera muy autoritaria, por ejemplo, está absolutamente claro que yo no lo hice. O sea, cuando alguien te habla así, eso es obvio que yo no fui. O sea, es como que en extremo. Esta es una manera común de querer establecer como cierta una mentira. Fíjate, esto es muy bueno detectarlo. Otro aspecto, mezclar frases o decir algo que ni siquiera tiene sentido. Las personas que mienten generalmente se detienen a mitad de la frase. La vuelven a repetir desde el principio y a veces ni siquiera la terminan. Fíjate, suelen detenerse a mitad de la frase, la vuelven a repetir desde el principio y a veces no la terminan. Observa, dijo, a ver, alguien que quiere explicar algo, decir algo y ni siquiera tuvo sentido lo que explicó o lo que dijo. Es como que para que tú termines de decir lo que yo quiero expresar, ¿no? Y ya, se lavan las manos. El bromear en extremo, ser sarcástico para evitar responder a la pregunta, pues también es una evasión. Estos son evasiones también de respuestas que no quiere dar una persona. ¿Cómo detectar que alguien miente? Regresamos después de esta pausa con más de este tema aquí en Vivir con Pasión. No te vayas. Seguimos platicando de cómo detectar personas que mienten, cómo darte cuenta si eso es verdad o simplemente lo está inventando. Y también, pues bueno, mentirosos patológicos, personas que ya acostumbran a constantemente estar mintiendo o inventando incluso cosas que pues solamente lo que están buscando también es el subir su autoestima, el que la gente los admire. Hay personas que dicen, bueno, pues mi vida puede ser más divertida si le pongo algo de mentiras, algo de invento, porque pues a lo de su vida no le está gustando. Y eso es lo que sucede, es por lo que la gente empieza a crear estas mentiras. ¿Cómo darte cuenta de ello? Es lo que estamos platicando aquí en Vivir con Pasión. Y hablábamos ya del lenguaje corporal, de las miradas, ahora sí que también los ojos, el cómo también se mueven de diferente forma
cuando una persona está diciendo mentiras. Y también incluso hay aspectos que no se pueden controlar, como cuando alguien empieza a sudar o tiembla, que es algo pues bastante obvio de que la persona está muy nerviosa, muy tensa con eso que está diciendo o de eso que está hablando, porque cuando tú no tienes nada que ocultar, pues no tienes por qué estar temblando ni nervioso, ¿no? O sea, al contrario, estás muy seguro de lo que tú estás diciendo y para nada existe ese nerviosismo. Por otro lado, también veíamos que la cuestión de los movimientos tienen mucho que ver. Hay que poner atención a los movimientos de la cabeza de la persona. Si la cabeza, por ejemplo, se mueve o gira en un movimiento opuesto a lo que dice, pues claro, habría mucha incongruencia, ¿no? Si su cara está tensa, te dice que él está tranquilo, contento, o que algo que te está afirmando, pero su cara expresa todo lo contrario, pues entonces existe una mentira, ¿no? Es muy obvio esto, o su misma expresión facial. Una persona podría decir también, no sé, algo como, ay, ya limpié esta habitación a fondo, ¿no? Pero si la cabeza la mueve como en señal de negación, pues significa que tal vez no lo hizo tan a fondo como lo hubiera o lo dijo, ¿no? Ahora sí que la persona, salvo que esté muy entrenada en decir mentiras, pues se le va a notar. También es posible que una persona dude antes de asentir o dar esa respuesta, ¿no? Y ahora sí que la verdad suele salir en ese momento, porque la respuesta, cuando alguien intenta, por ejemplo, engañarte, va a haber un retraso entre lo que dice y su gesto. O sea, se va a tardar, va a ser primero la palabra o primero el gesto y luego la palabra. Hay que observar mucho el cuerpo, el nerviosismo, ya sea que lo muestre con su propio cuerpo o con algún objeto a su alrededor. La agitación puede ser esa causa de energía que genera el cuerpo al tener miedo de ser descubierto. El moverse constantemente en una silla, el jugar con algún objeto, no lo que sea, una hoja, el estar moviendo una parte de su cuerpo constantemente tiene que ver con ese movimiento de estar queriendo ocultar algo. También otro aspecto muy interesante es cuando alguien necesita más, por ejemplo, su voz falla en ese momento. Una persona que miente necesita incluso lubricar su garganta constantemente, porque sin darte cuenta también se te puede secar la boca al tratar de querer decir, inventar algo, ¿no? Entonces, mentir provoca un aumento de adrenalina en el cuerpo y eso hace que se segregue incluso mucha saliva al principio, pero después se te seca la boca. Mientras la saliva aumenta, el sujeto quizá tiene que tragar constantemente. Entonces, generalmente tiene que carraspear, tiene que hacer esto por ese nerviosismo, tiene que volver a sentir húmeda su boca, porque tiene ahora sí que la boca seca. Fíjate esto, muy interesante. También la respiración, pues obviamente la respiración de alguien que miente suele ser más rápida y realiza varias respiraciones cortas, seguidas de una manera muy profunda. La boca, como te digo, puede secársele, así que a veces tose o hace este sonido de carraspeo. Y también de esta manera se nota la tensión emocional a la que se está sometiendo el cuerpo de esta persona, porque el corazón late más rápido, los pulmones requieren más aire. Entonces aquí es observar esta persona qué tan diferente se ve de cuando está tranquila o serena. No tendría que estar diciendo o inventando nada o haciendo, más bien, notándose todo esto tan diferente, porque pues realmente es porque no está diciendo la verdad. Observa sus manos, sus brazos, sus piernas, porque en una situación normal una persona pues se siente cómoda, aprovecha el espacio alrededor realizando movimientos, ademanes tranquilos, amplios. En cambio, una persona que miente, pues sus movimientos son muy limitados, rígidos, forzados. La persona se dirige a su cara, toma su cuello, sus orejas, incluso su cabeza. Sus brazos a veces son cruzados, las piernas están entrelazadas o cruzadas, como también muchas veces vemos que es una postura, esto es una postura cerrada. Y a veces el extremo de no mostrar ningún ademán al expresarse
puede ser señal de que no quiere revelar información, de que no está expresando la verdad. Observa también, por ejemplo, el estarse moviendo, como decíamos, si está en una silla, el fingir en extremo, estar relajados. Hay personas que tal vez lo que hacen es como que, ay, estoy bostezando, ay, sabes que no me importa, ay, sabes que cree lo que quieras, ¿verdad? Ahora sí que el extremo, el cinismo, tiene mucho que ver con alguien que posiblemente te está mintiendo. Ay, ¿sabes qué? No importa, pues cree lo que quieras, yo estoy muy tranquilo, tengo mi conciencia muy tranquila, eso que tú piensas son ideas tuyas. Tiene mucho que ver también con ese querer aparentar que no está mintiendo. Además de estas señales, pues también estas pueden ser muestra en algunos casos de nerviosismo, ¿verdad? Por ejemplo, una entrevista de trabajo, a lo mejor no está mintiendo, pero está nervioso. Por eso hay que prepararse muy bien y ya hemos hecho varios programas para la entrevista de trabajo. Tal vez no está mintiendo, pero su nerviosismo es tal que pues esto se proyecta de esa manera y tartamudea, etcétera. Entonces, de esa manera puedes empezar a darte cuenta con todas estas señales si la persona posiblemente está mintiendo a través de sus miradas, de su movimiento de ojos, de su lenguaje no verbal, sus microexpresiones faciales. Acuérdate que cuando tiene una expresión tensa, cuando también se nota en su cuerpo tenso, que no están sus movimientos relajados, ahí también te puedes dar cuenta de esto. Dedica tiempo a conocer lo mejor posible a una persona, aunque sea posiblemente mentiroso, para crear un ambiente relajado. Y de esa manera te puedes dar cuenta si la persona posiblemente miente. Es decir, cuando le hagas preguntas, no actúes como si estuvieras sacando conclusiones. Solamente están teniendo una conversación. Le preguntas algo de una manera muy relajada, entonces la persona va a bajar la guardia, se va a relajar, pero esto te va a permitir también tener señales o interpretar señales más claramente, porque si tú llegas con alguien, a ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Y tal, o sea, ya acusatorio, de una manera acusatoria, pues la persona ya está a la defensiva y va a empezar a tener más conciencia de sus movimientos. Pero cuando tú preguntas algo muy relajada, muy tranquilo, muy tranquila, pues la persona no está preparado para esto y vas a poder notar sus cambios entre lo relajado y lo tenso. Así que de esta manera es mucho, mucho más sencillo también. Estos aspectos te pueden ayudar también a darte cuenta de ello, el crear ese ambiente relajado del que te digo. No mires al sospechoso con cara de desconfianza. Al principio, primero relájate y luego, cuando ya estés, ahora sí que analizando su respuesta, no hagas movimiento alguno. Ni sonrías, no, simplemente observa. Yo creo que esas personas, bueno, cuando tú estás platicando con alguien que no tiene una expresión facial, es algo que incluso te puede llegar a poner más tenso o nervioso. Entonces la persona, lo que queremos ya cuando estamos en ese ambiente relajado, simplemente observa lo que está diciendo y ya. Pero esa persona va a darse cuenta si al momento de estarse expresando, si acaso tú la ves o la percibes incómoda, pues es porque entonces sí existe alguna mentira. Así que estos tips, estos comentarios que compartimos el día de hoy, estos puntos, pues yo creo que pueden ser de mucha utilidad con cualquier persona, con quien quiera saber si posiblemente está haciendo, pues dando alguna mentira o diciendo alguna mentira, o está siendo honesto contigo mismo, ¿no? En este caso, date cuenta de todas estas observaciones, hazte más consciente cuando se hace el escucha de esta persona y pues empieza a ponerlo en práctica. Te recomiendo incluso escuchar el podcast para que tomes nota de cada una de ellas y así observar movimientos, expresiones y palabras. Y eso te va a permitir tener más posibilidades de saber la verdad de lo que te dice.